Semana en una serie. Así que hoy voy a hablarle de la primera parte de lo que es el tema, las primicias versus la sabiduría. Las primicias versus la sabiduría. ¿Cuántos saben lo que es primicias? A ver, ¿sí? ¿Qué es la primicia? ¿Quién nos puede decir, por favor? ¿Puede compartirnos algo? ¿Qué es la primicia? El primer fruto, el mejor fruto, el ejemplo de un árbol. El primer animal que sale, ¿verdad? De un animal, o el primer parto, mejor dicho, de un animal. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir? ¿Quién es por aquí? La pastora Ligia. Lo primero, lo mejor de lo primero. A ver, ¿qué más? ¿Qué más se entienden como primicias? ¿Qué más? Bueno, básicamente eso es la primicia, ¿verdad? Tiene que ver con lo primero, tiene que ver con lo mejor de lo primero. Digo básicamente porque cuando comenzamos a estudiar esto es mucho más profundo de lo que imaginamos. Y yo esta semana me voy a tomar esta serie para enseñarles a ustedes profundamente lo que tiene que ver con esto. Y la sabiduría, a ver, ¿qué es la sabiduría humana? ¿Qué entienden ustedes por sabiduría humana? A ver. ¿Qué entienden por sabiduría humana? El razonamiento que hace una persona. ¿Qué más? Un conocimiento adquirido. Muy bien. Un conocimiento adquirido por la experiencia o por los estudios. ¿Qué más? ¿Qué se entiende por sabiduría humana? Mire, a veces pareciera difícil de describir, de identificar, pero esto es algo en lo que todos los días, todas las personas en el mundo están desenvolviéndose, todos los días. Ninguno de nosotros está expuesto o está exento, perdón, es la palabra que quería decir. Ninguno de nosotros está exento de hacer uso de la sabiduría humana. Todos los días nos estamos debatiendo con ideas. Todos los días estamos argumentando. Yo quiero que usted me acompañe en su Biblia para iniciar esta primera parte al libro de Proverbios. Hoy les voy a hacer varias referencias, así que espero que usted me ayude, porque no se las voy a citar. Quiero que utilice su Biblia, no se las voy a presentar allí. ¿Está bien? Así que quiero que use su Biblia y que escriba todo lo que pueda escribir. De todas formas, vamos a ir subiendo igual estas enseñanzas a nuestro canal de YouTube para que usted las baje y las tenga a la mano. Bueno, Proverbios capítulo 3, voy a leer en la versión Reina Valera del 5 al 10 que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Qué tremendo, mire esto, subraya arriba en el versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos. Di conmigo, todos. Dilo fuerte, todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay algunas personas que ven el mosto como algo negativo y malo.
Sin embargo, en la Biblia, mosto, en las palabras del Señor, en el lenguaje del Señor, significado extraordinario, que tiene que ver con algo que Él ha deseado siempre para todas las personas. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos muy felices? Bueno, yo quiero tomar esto y pedirles por favor que no olviden esta referencia inicial, porque para toda la semana la vamos a necesitar. Probablemente yo no la cite toda la semana, pero quiero que ustedes no la olviden, por favor. Los principios que están profundamente arraigados en la cita de Proverbios desafían nuestra mentalidad, desafían nuestra cultura, desafían nuestra idiosincrasia, desafían nuestro ego. ¿Por qué? Porque muchos asumen que el Señor les está pidiendo que no piensen. Muchos asumen que el Señor les está pidiendo que no opinen. Muchos asumen que el Señor les está pidiendo que no duden ni cuestionen, pero detrás de todos esos argumentos está la fortaleza del orgullo, del ego y de la codicia. Pero el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que sí pensemos, pero que pensemos en lo que a Él le agrada. Vaya conmigo rapidito a Filipenses capítulo 4 para que lo puedan notar. El Señor no dice que no pensemos, y esto suele ocurrir muchísimo cuando uno está en una posición de influencia, en la casa, por ejemplo, como padre, en una empresa como jefe, o en la iglesia como un administrador, un encargado del Señor para legislar sus asuntos. Filipenses 4:8 dice: concéntrense. ¿Qué usamos para la concentración? La mente. Estoy leyendo en la Nueva Traducción del Viviente. Concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Se dan cuenta? Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No en cualquier cosa, porque a veces la gente quiere discutir con uno muchísimas cosas y uno no debe permitirse eso. El apóstol Pablo en otro lugar, Primera de Corintios, si no me equivoco, déjenme revisarlo, no lo tengo citado aquí. Capítulo 4, versículo 20. Vamos a ver, Primera de Corintios 4:20. Efectivamente, el apóstol Pablo dijo allí: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que muchísimas veces nos encontramos con esto. Cuando usted está enseñando las escrituras o está enseñando los principios del reino de Dios, hay mucha gente que argumenta y mucha gente que piensa, y el Señor no es que no diga que no pensemos, sino que pensemos en estas cosas que yo les acabo de mencionar. El pasaje de Proverbios 3:5 al 10 nos describe un proceso que nos puede guiar a un ciclo de beneficios, y yo creo que voy a apuntar muchísimo hacia esto esta vez. Voy a enseñarles a ustedes cómo nosotros podemos sacarle provecho a un ciclo en tiempos de primicias. Porque a veces las personas pensamos, bueno, ya puse mis primicias, ya sembré mis primicias, consagré mis primicias a principio de año, ya no voy a hacerlo más. Hay ciclos de primicias, hay diferentes situaciones, y yo me voy a tomar toda esta semana para mostrarle algunas de ellas. Entonces decía que Proverbio nos está describiendo un proceso que nos puede guiar a un ciclo de muchos beneficios, y nosotros hacemos bien en seguir estos principios para poder llegar a ese ciclo de beneficios. El libro de Proverbios contiene mucha, pero muchísima sabiduría, y yo estoy convencido de que el libro de Proverbios fue hecho por una mente sabia para gente sabia. El libro de los Proverbios no es para todo el mundo, es para sabios, quienes pueden deleitarse en eso, quienes pueden apreciar la profundidad de los principios, quienes entienden que la vida misma depende de esos principios, está ligada a esos principios de sabiduría.
Así que en el pasaje citado podemos encontrar 4 acciones trascendentes que Dios desea de sus hijos, para que sus hijos disfruten de una vida buena, de una vida sana, de una vida fructífera, y su relación con Él pueda ser una relación extraordinaria. Dios, nuestro Padre, desea eso, que tengamos una relación única, una relación maravillosa. Y voy a enumerar estas 4 acciones trascendentes que Dios espera de nosotros. La primera es que confiemos en Él con todo nuestro corazón. Dios espera que no haya pero ni una partícula de duda en nuestro espíritu respecto a Él. Que confiemos en su palabra, que confiemos en sus principios, que confiemos en lo que Él dice, en la dirección que nos da, en lo que nos habla, en lo que nos muestra, en lo que nos enseña. Cuando Él no solamente nos da, sino también cuando nos pide que confiemos en Él. Y a veces tenemos la tendencia a confiar en Dios en algunas circunstancias nada más y en otras no. Por ejemplo, todo lo que nos beneficia a nosotros, decimos, eso viene de Dios. Y cuando hay algo que tiene que ver con algo que debemos dar, ponemos en duda si eso viene o no viene de Dios. Cuando Dios nos exige y nos demanda tiempo, por ejemplo, dudamos que haya sido el Señor. Cuando Dios nos exige santidad, reverencia, respeto, disciplina, dudamos a veces que sea el Señor. Cuando Dios nos está exigiendo, por ejemplo, que le demos nuestros dones, nuestros recursos, dudamos muchas veces que sea el Señor. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar continuamente nuestra fe, y que esto vaya en un nivel ascendente, basándose en la plena confianza que podemos tener en Él. Una persona con un corazón confiado en Dios será agradable al Señor. Una persona con un corazón confiado en Dios será honrado por el Señor. Así que lo primero que nos anima el Señor en este pasaje es a que confiemos en Jehová, a que temamos a Jehová. ¿Qué significa confiar? Confiar es esperar con seguridad, con plena credibilidad, es depender totalmente. Eso es confiar. Muchas veces nos cuesta llegar a ese límite de confianza. A veces no nos atrevemos a dar un salto de fe. Y somos más dados a confiar en Dios respecto a muchísimas cosas que nos interesan que acerca de muchísimas cosas que no nos interesan. Si tiene que ver conmigo, puedo confiar. Si tiene que ver con otro, ¿será el Señor? ¿Vendrá del Espíritu? ¿Será Dios realmente que me está moviendo? ¿Será Dios que le dio ese testimonio al hermano, a la hermana, al predicador? Qué hermoso llamado a confiar en Elohim, como se dice en el hebreo, en el gran yo soy, el Dios inmutable, ese Dios quien nos está llamando a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza y dependencia de Él y en Él. Ninguna persona puede consagrar primicias al Señor si no confía en Él. Ninguna. ¿Por qué? Porque usted está esperando cosechar para solucionar algunas situaciones. La gente generalmente está esperando tener algo, el fruto de su trabajo, su primer salario, su primera cosecha, para poder solucionar algunos problemas. Y Dios sabe que usted tiene problemas, y Dios sabe que usted tiene situaciones de compromiso. Y justamente en esa situación Dios le habla a usted y le dice, bueno, yo sé que tienes un compromiso, pero aquí estoy yo. Y quiero ver si tú realmente confías en mí o no confías en mí. Muchas personas, yo lo noto todo el tiempo, porque nadie más en este lugar revisa, contabiliza y chequea los sobres, sino nosotros. Y a muchas personas no les gusta colocar sus nombres en los sobres. No es un problema con nosotros, es un problema con Dios. ¿Por qué? Porque a veces son retados y desafiados cuando tienen una necesidad imperante, cuando no tienen para hacer mercado, cuando no tienen para pagar el servicio, cuando no tienen para comprar algo que necesitan sus hijos, y tienen allí el recurso de Dios y dice, bueno, Señor, tú me conoces que yo soy buena paga, yo te lo prometo pagar. Y lo toman y comienzan a fraccionarlo luego y a pagarlo y a pagarlo, y en la conciencia de esa persona puede quedar esto y decir, bueno, pero yo le pagué al final. Sí, pero ¿y quién te dijo que lo podías tomar? ¿Quién te dijo?
Estos son los argumentos de nuestra mente que se debaten con la fe que está en nuestro espíritu para que nosotros dudemos de lo que Dios puede hacer. Escúcheme, estos principios de Proverbios nos desafían a no apoyarnos en nuestra propia prudencia ni a confiar en nuestra propia opinión. Hemos aprendido y nos lo creemos que somos seres pensantes, independientes y por ende dueños de nuestro destino y dueños de nuestras decisiones. ¿Y acaso no hemos confesado al Señor como nuestro único Dios y Salvador, como nuestro Rey único, como nuestro Dios soberano? ¿Y por qué no confiar en Él? Se pone delante de nosotros una gran prueba cuando nosotros debemos confiar en Él y quedarnos sin nada. Pero qué gran falsedad y cuánta frustración traen estas palabras que tanto el enemigo de nuestras almas como este mundo nos inculcan día tras día. Tú puedes, hazlo a tu manera. Dios no se va a poner bravo contigo, solo hazlo. No te dejes manipular. No creas en todo lo que dice la Biblia. A veces malinterpretan la Biblia. Tú también eres un buen maestro de la Biblia. Tú sabes de qué se trata, tú lo puedes hacer. Estos son algunos de los eslogans que vienen a nuestra mente por el gran publicista de la mentira llamado Satanás. Así como hay eslogans publicitarios en el mercado comercial, empresarial, que nos venden todo el tiempo, nos están vendiendo sus ideas, sus pensamientos. Tú lo puedes. Esto es para gente como tú, pero no involucran al Señor. Y si bien es cierto que muchos de estos eslogans están dirigidos hacia productos comerciales, también es cierto que se infiltran en nuestra vida para combatir en nuestra mente con las instrucciones divinas que Dios nos ha plantado y ha querido sembrarnos una y otra vez. Ideas concebidas por un mercado que tiene estándares de valores distintos a los de Dios y que está tratando todo el tiempo de debatir con lo que Dios dice. Y yo les quiero mostrar que esta primera estrategia publicitaria se vendió por primera vez en el huerto del Edén. Acompáñenme por favor al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Voy a leer en la versión Reina Valera los siguientes versículos, para los que están anotando, versículo 1, versículo 4, 5 y 6. Génesis. Mire cómo el enemigo vendió sus ideas y toda la catástrofe que produjo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así como esto, a nosotros se nos vende todos los días diferentes tipos de productos para alcanzar sabiduría. Ellos tenían a la fuente de la sabiduría, llamado Jehová, el Señor, y quisieron sustituir la misma fuente de la sabiduría por una expresión de la sabiduría. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el mismo dilema, tratando de encontrarnos con una expresión de la sabiduría, abandonando la misma fuente de la sabiduría? Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hizo Satanás? Encontró un cliente. Encontró una cliente y luego esa cliente le consiguió otro cliente.
Satanás logró vender la idea de que Eva podía ser como Dios, saber más que Dios, porque él la hizo dudar de la veracidad de las palabras de Dios. Nosotros a veces decimos que no, pero muchos de nosotros dudamos de lo que Dios dice. ¿Cuándo? Cuando aplicamos nuestra propia sabiduría humana. Y yo le voy a explicar eso en breve, un poquito más amplio. Satanás le hizo creer a Eva que ella podía tomar en sus manos el curso de su vida, que ella podía decidir sobre los asuntos de Dios. ¿Cuáles son los asuntos de Dios? Nuestra vida, si se la entregamos, es de Dios. Nuestra familia, si se la entregamos, es de Dios. Nuestro hogar, si se lo entregamos, es de Dios. Nuestro dinero, si sabemos quién nos provee, es de Dios. Los diezmos, las ofrendas, las primicias, las limosnas son de Dios. Nuestra ropa, lo que vestimos, todo es de Dios. La casa, el carro, todo lo que tenemos es de Dios. Y Satanás le vendió esa idea y ella la compró. Ella pensaba que podía hacerlo y llegar a no necesitar a Dios. Qué engaño tan magnífico produjo Satanás, porque ella perdió de vista por un momento que el gran sabio, el único sabio es Dios, el soberano, el que tiene un plan perfecto y único para nuestra vida, y el que quiere siempre nuestro bien se llama Dios. Cuando usted olvida eso, usted puede caer en cualquier situación de humana sabiduría. Desde el principio de los tiempos, veamos cómo lo describe el apóstol Pablo en su carta a Tito, en los primeros versículos del capítulo 1. Si puede, acompáñeme. Tito 1, versículo 1 al 3, dicen: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, leo en la Reina Valera, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Prometió desde antes del tiempo de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Si Dios no miente, si Dios no nos está engañando, si Dios no está tratando de aprovecharse de nosotros, sino más bien tratando de que nosotros nos aprovechemos de Él a través de la vivencia, de la experiencia, de los principios que Él mismo ha establecido, porque muchas veces dudamos por nuestros argumentos. Pero yo le quiero decir algo: nuestra opinión, nuestras brillantes ideas, escúcheme, y nuestro intelecto están afectados por el pecado. Por eso una persona que quiere aplicar sabiduría sin Dios, por muy santa que se crea, por muy creyente que se crea, por toda la Biblia que se sepa, por todos los cantos que adore, sin Dios se envanece. Porque tú puedes ser hijo de Dios, redimido, renacido, lleno del Espíritu, pero si quieres actuar sin la sabiduría de Dios, quiere decir que tu mente todavía tiene influencia de pecado. Por eso no podemos sobrevalorar la razón humana. Qué bueno que el Señor nos la dio, nos dio inteligencia y todo. Tenemos una capacidad de nuestra mente única, extraordinaria. Pero eso necesita al Espíritu Santo. Esta mente nuestra necesita la guía, la dirección, las palabras del Espíritu de Dios. Por eso no podemos fiarnos de esa mente o de nuestra mente. Y por eso Pablo dijo en Romanos 12:2 que nuestra mente necesita ser renovada. En su espíritu necesita ser renovada conforme a la verdad de Dios, para que compruebe la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Una mente viciada y condicionada no puede ver ni creer lo que Dios está haciendo o lo que Dios está diciendo, porque está viciada
está en un formato de ideas y de pensamientos, en una estructura que no le permite a Dios influenciar. Nos hacemos necios cuando creemos que somos más sabios que Dios al hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, para nuestros propios fines, para lo que nos gusta, para lo que deseamos, en la medida que lo decidimos. Lo que Dios dice respecto al hombre, a la mujer, al matrimonio, a los hijos, al sexo prematrimonial, a la homosexualidad, a la humildad del carácter, a la sumisión a las autoridades. Respecto a todo lo que Dios dice, es porque en su sabiduría y soberanía Él ha decidido que así sea. Él es Dios, toda su palabra es sabia y toda su palabra es perfecta, y Dios no miente, Dios no engaña, Dios no quiere hacernos daño, Dios no quiere vernos mal, Dios no nos quiere enfermar, Dios no nos quiere empobrecer. Pero a veces estamos dudando de eso. ¿Por qué? Porque no concebimos cómo en las Escrituras se demanden situaciones que nos pongan a nosotros, según nosotros, en un cierto riesgo o peligro, o que pongan en dificultad la estabilidad emocional de nuestra familia. ¿Me están siguiendo? Volvemos entonces aquí a la parte de confiar y temer a Jehová. Si Dios es nuestro estándar, si Él es nuestro nivel más elevado, aquel en quien confiamos y esperamos plenamente, entonces su palabra en nosotros nos alumbrará, nos guiará, nos fortalecerá. Y como dice el texto de Proverbios en el versículo 6, Él enderezará nuestro andar. ¿Qué significa eso? Que no tropezaremos. Nuestra toma de decisiones de cada día, nuestras conversaciones, nuestro servicio a las demás personas, nuestro ministerio formal o informal, se verá drásticamente transformado a causa del inconmovible Dios en quien confiamos, a quien nosotros nos rendimos a través de una amorosa sumisión. Él hará que todas las cosas salgan bien, influenciará todos nuestros asuntos debido a nuestra confianza en Él. Pero cuando dudamos de Él, retiramos su influencia. ¿Cómo dice Hebreos 11:6? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El que se acerca a Dios, crea que lo encuentra y que Él premia, galardona, recompensa a los que le buscan. Vamos ahora al Evangelio de Marcos y leamos las palabras del Señor Jesucristo. Yo voy a leérselas en la versión traducción del lenguaje actual. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. Dice aquí, Jesús les dijo: confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si les dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Ahora vamos a la epístola de Santiago, por favor. Capítulo 1. Santiago 1. También la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Versículos 5 al 7. Dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios,
¿A quién se la va a pedir? ¿Al árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Al profesor? ¿Al maestro? ¿Al pastor? ¿Al predicador? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A un libro de algún escritor famoso? A Dios. Él se la da a todos en abundancia. Mire cómo se la da. Mire cómo nos la da. En abundancia. Sin echarles nada en cara. Eso sí, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará. Porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. La gente que no es confiable, mire cómo dice aquí, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Esto tiene que ver con aquel principio que estableció el Señor Jesucristo. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Voy a releer este versículo 7, que en esta versión se junta con el 8. Dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones, no decisiones, buenas decisiones, no recibirá nada del Señor. Por ejemplo, yo te quiero preguntar esto. Si tú tienes un diezmo, una ofrenda, una primicia que sabes que es del Señor y tienes una necesidad, ¿cuál sería la buena decisión? ¿Cuál sería la buena decisión? ¿Perdón? Consagrarlo. Consagrarlo. Pero ¿qué hemos hecho mucho? Yo hace mucho tiempo también lo hice. Decía: Señor, pero es que tú sabes, Señor. Malas decisiones. Y cada vez iba peor, 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 peor. ¿Qué aplicaba yo allí? ¿Sabiduría divina? Sabiduría humana. Mis opiniones, mis criterios me hacían creer, por la influencia del pecado. Una vez que yo dudé de Dios, el pecado tuvo lugar en mí. Una vez que yo dudé de Dios, el pecado entró. Y cuando entró, me influenció. Y cuando me influenció, pude pensar humanamente. Aparté a Dios de mi mente y le dije: Señor, déjame hacerlo yo. Y Dios dijo: no deberías. Te he prometido cosas. A los fieles yo les he prometido cosas. Señor, lo siento. Y no me daba cuenta, como ciego, envanecido por la sabiduría humana. La Biblia nos enseña que nuestra confianza, esa confianza de la cual también el Señor Jesucristo nos exhorta, se manifiesta en una actitud y una conducta de dependencia a Dios, a su palabra, creyendo a su voluntad y confiando en que Él siempre va a hacer lo mejor y lo perfecto para nosotros. Yo les he contado muchos testimonios. A veces no quiero contarles tanto porque no piensen que siempre a uno le pasa solamente. Pero quisiera contarles tantos, pero tantos, y la prudencia me tapa la boca y me frena. Pero tantos, porque Dios nos ha enseñado a confiar en Él en cualquier situación. Tratándose de la salud, tratándose del dinero, tratándose del ministerio, tratándose de los bienes, tratándose de cualquier cosa, el Señor nos ha enseñado. Y no nos ha enseñado sentados en una clase como están ustedes hoy conmigo acá. El Señor nos ha enseñado en la práctica, en la vivencia, en la experiencia, con lágrimas, con temores. Pero nunca nos hemos echado para atrás. Nunca. En días pasados les envié un mensaje de voz por WhatsApp y les decía: sabiduría es la capacidad de ver la vida con discernimiento. Es verla como Dios la ve. Cuando tú no tienes una visión de Dios acerca de tu vida, tú piensas que tu vida no está en las manos de Dios. Dije piensas, no ves. Piensas que tu vida no está en las manos de Dios. Si pudieras visualizar tu vida,
sabrías que tu vida está en las manos del Señor y que Él nunca, nunca te va a soltar. A menos que ya tú no lo quieras a Él, como yo decía ayer. A menos que tú decidas ya no estar con Él. Entonces Él no podrá obligarte. Pero si tú pudieras visualizar, verías que Dios tiene todo planificado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces no queremos nosotros perder nuestra comodidad. No queremos perder nuestra comodidad. No queremos perder nuestros placeres. ¿Qué está influyendo allí? La carne, la carnalidad es la que está influyendo. Porque no queremos perder nuestros placeres. Por eso dije hace un momento que nuestra mente humana se hace carnal cuando apartamos a Dios y luego es influenciada por el pecado. Y estando en esa condición, desafiamos a Dios en cualquier asunto, no solamente en el tema de dar, en cualquier asunto lo desafiamos. Y les decía en ese mensaje también que ciencia es la capacidad de poder aplicar toda esa sabiduría a los caminos de la vida. Así que ciencia y sabiduría están así. Necesitamos sabiduría para ver la vida como Dios la ve y necesitamos ciencia para aplicar lo que hemos visto que Dios está viendo. Uno mira la Biblia y uno se admira y ve esa gente con tanta gallardía, cómo tuvieron el valor de aceptar los retos y los desafíos de Dios. Y a veces nosotros pareciera que estamos en otro plano y no podemos vivir eso. Claro que sí, solo que muchas veces no hemos tenido la valentía de entrar en los desafíos de Dios. ¿Y sabe qué hacemos? Retrasamos un proceso y entramos en un ciclo viciado. Hasta el día en que nos atrevamos a creerle a Dios, se rompe ese ciclo. La segunda acción trascendental que Dios espera de nosotros como sus hijos es que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Es decir, en cada decisión, acción o proyecto que vayamos a ejecutar o a emprender, debemos antes que nada preguntarnos si es lo que Dios quiere, si Dios estará con nosotros y si todo se alinea con el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Mira, a veces en cosas muy sencillas, yo lo decía ayer, ¿qué de malo tiene uno ir a hacer una visita? Jesús se tardó 4 días cuando lo mandaron a llamar, porque no se trata solo de llegar cuando te llaman. ¿Me está siguiendo? No se trata solo de llegar cuando te mandan a buscar. Se trata de llegar y provocar algo de Dios en la vida de las personas. De eso se trata. Así que reconocer a Dios es prestar atención, asegurarnos que sus ojos, que su rostro, que su presencia, que su favor están con nosotros. Lo he dicho siempre y lo voy a decir hasta que Dios me lo cambie. Si no me lo cambia, lo diré toda mi vida. Las buenas intenciones sin Dios no sirven para nada. No funcionan. Y hay demasiada gente con buenas intenciones sin Dios, tratando de influenciarnos, de empujarnos y de llevarnos. ¿Cómo se llama eso? Sabiduría humana. Sabiduría humana. Estar seguros de que estamos en su voluntad y en su presencia. Estar convencidos de que Él nos acompañará en las acciones, en los planes y en los proyectos que hagamos, nos garantiza que todo va a salir bien y que todo va a ser prosperado. Cuando dudamos y decimos, bueno, el Señor no me lo dijo, pero igual yo lo voy a hacer. Yo he escuchado a tanta gente decirme eso. El Señor no me lo dijo, pero igual lo voy a hacer. Bueno, uno a veces no quiere decir esa frase que cae pesada a algunos. Después no digas que no te lo dije. Después no digas que no te lo dije. A muchos no les gusta que le digamos eso. Y a mí tampoco me gusta decirlo. Pero es lo que a veces provoca decirle a muchas personas que se creen mejores que Dios en su manera de pensar. ¿Saben? La tercera acción trascendental que Dios espera de sus hijos es que temamos a Él. Y temer a Él es respetarle, no deshonrando su presencia haciendo lo que no le agrada.
sino estándole sujeto, obedientes. El temor a Dios, dice Proverbios 1, es el principio de la sabiduría. No puede haber sabiduría en tu vida si tú no tienes temor de Dios. Por más que tú ores, que te sepas toda la Biblia, que cantes muchas canciones, que vengas a la iglesia, que hagas vigilias, ayunos, todo lo que quieras, pero si no temes a Dios, no tienes sabiduría. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es vivir como Él quiere. Y el salmista nos dijo en el Salmo 14 que los necios, solo los necios, son los que ignoran a Dios. Mira esto. Esto que te estoy diciendo es como para que nunca lo olvides y nunca más lo vuelvas a hacer. Solo los necios ignoran a Dios. Solo los necios ignoran su existencia y su voluntad. La falta de temor de Dios es lo que guía a las personas al pecado. Si la gente tuviera temor de Dios, la gente estaría mucho más acorazada y fortalecida contra la tentación y el pecado. La falta de temor a Dios es lo que les guía a corromperse en toda suerte de maldad, como dice el salmista en el Salmo 53. Pero cuando tienes temor de Dios, puedes ser prosperado en todas las cosas, en todas. Hay personas que a veces cuestionan estos principios financieros del reino de Dios. Un día una persona me dijo, yo escuché que usted dijo, yo le dije, ¿yo? Le dije, usted a mí no ha tenido la oportunidad de oírme hablar de finanzas. Usted no. Muchos sí, pero usted no ha tenido oportunidad de oírme de finanzas. Y pensé que iba a estar aquí hoy y no está. Porque las finanzas en el reino se basan en principios, no en números ni en cantidades. ¿Me está siguiendo? Las finanzas del reino se basan en principios. Y el que entiende principios puede tener mucho. El que no entiende principios siempre se agotará por tener más, sin lograr. Y el cuarto principio o la cuarta acción que Dios espera de nosotros sus hijos, la cuarta acción trascendente, es que lo honremos a Él con nuestros bienes, con los primeros frutos de nuestra labor. Esta es la cuarta acción. ¿Qué es honrar? Honrar es el equivalente a vivir en santidad para Dios. A veces creemos que la santidad es solamente vestirse de cierta forma. A veces pensamos que la santidad es no decir malas palabras. A veces pensamos que la santidad es no mirar a una mujer 2 veces, o las mujeres a los varones, que también ocurre. A veces pensamos que santidad es no ser ofensivo, o santidad es cantar o leer toda la Biblia. Repito, santidad es honrar a Dios. Y caminar en santidad es tratar a Dios como lo más grande, lo más especial, lo único, lo absoluto, quien merece la obediencia, el respeto, el honor, la alabanza, la adoración, el mejor de los servicios. Tratarlo mejor que a cualquier presidente de cualquier nación. Eso es santidad. A veces le hacemos reverencia a los hombres, honores a los hombres que no le hemos hecho a Dios todavía. A veces le hacemos honores a un jefe en un trabajo que no les hemos hecho a Dios todavía. A veces le hacemos honores a un predicador, o a un hijo, o a una mamá, o a un papá que no le hemos hecho a Dios. A veces somos mucho más devotos de una figura pública que de Dios. Vivir en santidad es honrar lo que Dios dice con honores. Vivir en santidad, voy a decirlo otra vez, es honrar lo que Dios dice con honores. ¿Qué significa eso? ¿Es una redundancia? No, es que tú honres lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios te dice que honres?
Dios te dice que honres su nombre. Dios te dice que honres su palabra. Mira, esto es santidad. Dios te dice que honres su espíritu. Esto es santidad. Dios te dice que honres sus siervos, sus siervas, sus principios, sus fiestas, su reposo, su familia, tus padres, tu matrimonio, tu cuerpo. Eso es lo que Dios te dice que honres. Eso es santidad. Santidad es mostrar honor a Dios. Mostrar honor a Dios es la clave para caminar bajo su unción. No hay unción si tú no le muestras a Dios honor. Si tú no honras a Dios, Dios no te va a honrar. ¿No dice eso la Biblia? Que Dios honra a los que le honran. A veces esperamos de Dios una mayor honra y nosotros no lo estamos honrando en un montón de cosas. Por eso hoy quiero poner como un fundamento y ya mañana entrar en la intensidad de nuestro tema. Él quiere que lo honremos poniéndolo siempre en primer lugar, no de vez en cuando. ¿Qué sería poner a Dios en primer lugar, por ejemplo? ¿Quiero escucharlos? Sí, pero ¿qué sería poner a Dios en primer lugar? ¿Perdón? No escucho. Orar cuando te levantas. ¿Qué es poner a Dios en primer lugar? Cuando debemos tomar una decisión importante y la que no es importante no debería ser también en primer lugar. Sí, pero a veces eso es lo que ocurre, ¿no? Está bien, gracias por el ejemplo. Porque sí, ponemos unas cosas en una posición y otras en nuestra mente. Entonces somos a veces espirituales para unas cosas y para otras no somos. ¿Qué más? Poner a Dios en primer lugar, apartarse para Él. ¿Qué significa para usted poner a Dios en primer lugar? Ser obediente a las autoridades. ¿Qué más? Serle fiel. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar para usted? Vamos. Hacer su voluntad. ¿Hacerla cuándo? Sí, pero quiero enfatizar porque a veces hacer su voluntad, pero nosotros sabemos que a veces sí, a veces no. ¿Verdad que sí? Y eso tenemos que ir rompiéndolo. ¿Qué dijeron por acá? Poner en práctica su palabra. Dejar nuestros deseos carnales. ¿Qué más significa para usted poner a Dios en primer lugar? Darle gracias por todo. ¿Qué más? Amarlo por sobre todas las cosas. ¿Qué más? ¿Cómo? Cumplir su propósito. A ver, ¿qué más? Buscarlo en todo momento, en todo debe estar de primero. ¿Qué tal si usted a partir de hoy comienza a hacer ese ejercicio? Primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. ¿Sabe lo que va a pasar? Dios le va a traer a usted una honra que usted ni la piensa, ni la imagina. Aleluya. Gracias, Jesús. Así que Él quiere entonces que lo honremos poniéndolo siempre en primer lugar. Una forma de honrar a Dios es dándole a Él primero. Siempre cito aquel pasaje de la viuda de Sarepta. ¿Recuerdan? Llegó el profeta Elías. La viuda no tenía abundancia de comida. Y Dios le dijo al profeta, le di orden. La Biblia no dice que ella le dijo a él que Dios le había mandado, pero en su corazón, en su mente, en su espíritu, había una persuasión del Espíritu Santo. Y él llegó allá con la confianza de decirle, tráeme agua y luego dame comida. Y él le dijo, no tengo, sino para mi hijo, para mí, para morirnos. Y él dijo, no, primero a mí. Primero a mí. ¿Qué hubiese pensado usted si me ve actuando de esa forma con una viuda, por cierto?
Me dice, y qué amor, y qué perdón. Sí, ¿no? No se da cuenta que es una viuda. No se da cuenta que... ¿Qué actúa ahí? ¿Qué actúa allí? Sabiduría humana. ¿Pero qué hizo la viuda? No se dejó llevar por la sabiduría humana. Actuó con la sabiduría divina y le dio a él, y comió ella, y comió su hijo. ¿Y después qué hizo Dios? Le trajo abundancia, la guardó, la ayudó. Honrar a Dios entonces es darle a Él primero. No solo lo primero, ojo, darle a Él primero. Cuando usted tenga que repartir, piense en Dios primero. En Dios primero. Y por supuesto, si piensa en Dios primero, le podrá dar a Él lo primero. Si piensa en Dios en tercero, cuarto, quinto, décimo lugar, lo primero nunca llegará a Él. Le dará algo, pero no lo primero. ¿Y dónde Dios se glorifica? En lo primero. Mañana les voy a hablar de esto. Voy a poner allí una oportunidad para que ustedes puedan aprender y recibir lo que también el Señor me ha enseñado. La Biblia nos enseña que si nosotros ponemos a Dios de primero y le damos a Dios lo primero, Él trae liberación, trae sanidad, trae recompensa. Y cuando hacemos eso, el favor del Señor viene sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre ministerio, y aunque usted no lo crea, viene sobre nuestra nación. Por eso cuando no ponemos a Dios de primero, estamos afectándonos a nosotros mismos, estamos afectando a la familia, afectamos el ministerio, afectamos la comunidad, pero afectamos la nación también. ¿Por qué? Porque no estamos honrando a Dios. ¿Y qué significa no honrarlo? ¿Qué estamos perdiendo? La santidad. ¿Qué significa eso, perder la santidad? Que estamos dejándonos envolver por todo lo pecaminoso. Y después de eso, no tenemos ningún temor de Dios. Podemos hacer lo que querramos. Por eso muchos no se dan cuenta de cómo van cayendo hasta que ya no pueden levantarse. Así que hacemos bien en prestarle atención a estas 4 acciones si queremos mejorar y desarrollar nuestra relación personal con Dios. Número 1, ¿cuál fue la primera? Confiar en Él. Número 2, reconocerlo en todos nuestros caminos, en nuestras decisiones. Número 3, temerle para no hacer lo malo. Número 4, honrarlo con nuestros bienes y con nuestra primicia. Mire, yo le quiero decir esto, porque a veces yo me he encontrado con esto. Les dije al principio, hay gente que a veces me ha dicho, pero es que usted no quiere que yo piense. Yo no estoy adentro de su cabeza para impedir que usted piense. Usted puede pensar lo que quiera. El tema es que Dios quiere que piense lo bueno, lo puro, lo amable, lo lindo, lo bello, lo digno de alabanza. Y si usted está pensando otras cosas, bueno, ya eso es su tema con el Señor. Así que ser prudente o sabio no es malo. Yo trato todos los días de aplicar sabiduría a mi vida. Trato. Y aún así me equivoco mucho y fallo y cometo errores. Pero trato todos los días de ser prudente, de no acelerarme con nada, de tomar decisiones según el Señor. Así que no es malo ser prudente o ser sabio. ¿Dónde está lo malo? El error está, lo malo está en tratar de ser sabios y prudentes apartando a Dios de nuestras vidas. Ahí está lo malo. Ahí está el error.
ahí está el pecado. Es decir, cuando estás en una situación bien enredada, ¿qué deberías hacer? Orar en primer orden y luego buscar el consejo que está aquí. Porque para todos los órdenes de la vida, gracias a Dios, el Señor dejó las Escrituras para que nos ayuden a entender sabiduría. Así que cuando establecemos primero nuestro criterio, mira el orden, ya cambió Dios, ya no está de primero. Cuando establecemos primero nuestra opinión o primero nuestra voluntad, pecamos. Ahí fallamos. ¿Y cómo nuestros sentimientos se revuelven cuando estamos frente a una situación como esta, donde Dios quiere que usted lo ponga de primero? Nuestros sentimientos comienzan a hacer ebullición, parecen un volcán, porque hay cosas que quisiéramos hacer, pero ¿qué nos privaría de hacerlas? El temor a Dios. El temor a Dios. ¿Qué nos guardaría en santidad? El honrarlo a Él. Es decir, hacer solo lo que a Él le agrada, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo, aunque piense que no debería ser así. El proverbio de 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregunto, ¿habrá algo en tu vida que tú tengas que revisar que te parece derecho? Dije que te parece, no que Dios te dijo que era derecho. ¿Habrá algo en tu vida que te parece derecho, que tengas que revisar? Dios espera que hoy puedas tomar una buena decisión y una acción que trascienda sobre tu vida. ¿Habrá algún camino que te parece derecho, pero que te puede llevar a la muerte? El peligro lo tenemos cuando ponemos nuestra prudencia y nuestra sabiduría sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin reconocer a Dios en nuestros caminos. Y en este pasaje de Proverbios 3 se nos dan entonces 4 promesas. Así como hay 4 acciones que Dios espera, hay 4 promesas que Dios hace. Número 1, Él promete enderezar nuestra vida. Versículo 6, nuestras veredas, el paso de nuestra vida, Él promete hacerlo. Él promete enderezarlo. Todo lo que pueda estar torcido en tu vida, todo que tú no has podido enderezar, que tú no has podido arreglar, Dios promete que si tú lo honras y si tú tomas esas acciones, Él lo va a hacer. ¿Están aquí? ¿No le alegra pensar que Dios puede enderezar su vida? Si hay algo torcido en su vida. No me levante la mano, pero voy a preguntar para reflexión personal. ¿Cuántas personas tienen cosas torcidas en su vida que no pueden arreglar y no van a poder arreglar nunca? El único que las enderezará será el Señor cuando usted le muestre sus acciones de trascendencia. Hay cosas con las que no podemos. Si Dios no nos diera estas promesas, no tendríamos esperanza de que algún día se solucionarían. ¿Me está escuchando? Lo segundo que Dios promete es que sanará nuestro cuerpo. Hay personas que están sufriendo con dolencias, enfermedades, tienen opresiones de diferentes tipos, hay demonios allí influenciando su cuerpo. Los médicos no pueden, la ciencia no puede, los hermanos con sus oraciones no pueden, la intercesión no puede, el ayuno no puede, porque la persona tiene que tomar decisiones correctas. ¿Me está siguiendo? Y cuando tomas las decisiones correctas, Dios te promete sanarte, versículo 8,
sanará tanto lo interior, desde los huesos, como el exterior, todo nuestro cuerpo. Dios sanará, no quedará nada sin sanar. La tercera promesa que Dios nos hace es que Él va a llenar nuestra vida con abundancia. El granero aquí en este pasaje representan los almacenes, lo cual pudiéramos también aplicar a nuestro hogar, a nuestro trabajo, a nuestras cuentas bancarias, a nuestros bienes. Dios promete, versículo 10, llenarnos con su abundancia. Lo cuarto que Dios promete es llenar nuestra vida con alegría y felicidad. También en el versículo 10 encontramos el lagar, que ese lagar representa el lugar donde se trataban las cosechas de uvas para la producción del vino o del mosto. Y ese vino o mosto aquí representa el gozo de la vida, la alegría de vivir, no la borrachera. Es lo que yo quiero que usted vea. Dios está hablándonos de hacernos muy felices si somos fieles, obedientes, si lo honramos, si le tememos, si le creemos y si lo obedecemos. Aleluya. ¿Por qué tiene timidez? Aplauda al Señor con alegría. Y dele gracias, porque Dios tiene buenos planes con nosotros. Muy buenos planes. Así que aquí también podemos observar un cuadro de un ciclo de redención. Le pido al Espíritu que le haga visualizarlo, este cuadro del ciclo de redención. ¿Qué significa redimir? Vamos a recordar esa expresión: pagar un precio. Sí, Señor. Pagar el costo de algo. Yo puedo ver aquí esto. Hay un ciclo. Las primicias nos marcan un ciclo de redención. Redimir es el equivalente a restaurar, a restituir, a retomar, volver a ser mío, colocar en un lugar, posición o estado anterior. Redimir también puede significar liberar, para que algo o alguien sea libre de ser o hacer lo que originalmente fue diseñado ser o hacer. Reinstaurar, volver al estado original. ¿Se imagina usted? Cada vez que usted está actuando de manera correcta, trascendente, Dios está diciendo que está redimiendo muchísimas cosas en nuestra vida. Es decir, las está llevando al estado original que Él quiso que siempre tuvieran en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y que por alguna razón, por ignorancia, por desobediencia o por lo que haya sido, por debilidad, perdimos. O cuando vinimos a Cristo nunca logramos alcanzar, porque pensamos que la vida en el Señor era así, en una línea recta. Dios siempre está dispuesto a redimir, a restaurar. ¿Con qué fin? Con el fin de beneficiar a sus hijos. Dios está todo el tiempo trabajando, todos los días. Si no fuera así, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué? Porque Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere restaurarte, Dios quiere elevarte a la plenitud de su gracia y de su amor, y quiere también llevar a eso a muchas otras personas. Entonces Dios todos los días está trabajando, todos los días, solo que no lo vemos todos los días, pero todos los días lo está haciendo. Dios quiere beneficiar a su pueblo para que seamos todo lo que Él quiso que fuésemos, para que seamos portadores de su gloria, literalmente. Pero les hablé de un ciclo de redención y como todo ciclo, este ciclo comienza cada día con un paso
a la vez, y cada paso te guiará en un proceso de crecimiento en fe, en amor y obediencia. Es decir, que todos los días tú tienes que ejercitar fe, amor y obediencia a Dios, para que se cumplan aquellas primeras 4 cosas que Dios espera de ti, de mí. Si no ocurre eso, todo el efecto del intento de Dios por llegar a ti y trascender se ve obstruido. La vida cristiana no es una carrera de velocidad. La vida cristiana es una carrera de largo plazo y alcance. Es decir, por eso es que es tan importante visualizar. Usted visualiza y usted dice: me lo tomo con calma, voy al ritmo que Dios me quiera llevar. No me voy a afanar por esto porque no voy a lograr nada, ya Jesús me lo enseñó. ¿Quién podrá por mucho que se afane? No voy a intentar hacerlo sin Dios, porque sin Dios no puedo hacerlo, ya Jesús me lo enseñó también, no solo en Mateo 24, sino en Juan 15, ¿verdad? Sin Él nada soy, así que no lo voy a intentar. Lo necesito a Él. Y a veces me imagino como en la antigüedad la nube y la columna de fuego. Hoy en día tenemos algo mejor que esas señales visibles. Tenemos a la persona del Espíritu Santo, que el que provocaba la columna y la nube y todos los milagros que ocurrieron en el desierto y en la tierra de Canaán. Todos los milagros. Él está con nosotros. Y en la medida en que avanzas en el reino de Dios bajo el señorío de Jesucristo, experimentarás entonces redención, restauración, renovación y bendición en tu vida y en tus relaciones. ¿Qué significa bendición? Se lo hemos enseñado muchísimas veces, ¿verdad? ¿Qué significa? Quiero poner de relieve esto para que estemos siempre en una misma dimensión y en un mismo espíritu. ¿Qué es bendición? Es estar habilitado para lo que Dios quiere. Serás bendición y te bendeciré. En ti serán benditas. Estarás habilitado, te habilito, te habilitaré, te daré las credenciales, todos te reconocerán, tendrás mi autorización, tendrás mi influencia, tendrás mi poder. No es una cosa. Mire la bendición que... No minimice bendición a eso. Mire la bendición... No lo minimice a eso. No lo minimice a eso. Mire la bendición que... No lo minimice a esto. Bendición es algo mucho más grande y poderoso. Mucho más grande y poderoso. Por eso nosotros no decimos Dios te bendiga, porque lo miramos a usted como una persona que Dios ya ha habilitado para grandes cosas. Entonces saludamos como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, y como Tito y Timoteo y Filemón y todos, gracia y paz. Ese es nuestro ejemplo. Escuche, en la medida en que usted siga obedientemente la palabra de Dios, el Señor va a hacer que su vida se perfeccione, que su vida madure. Poco a poco Él te ayudará para que tú seas una persona recta y correcta. Él te va a ayudar a poner en orden lo que ahora mismo está en desorden, a alinearte a su voluntad. Y si te alineas a su voluntad, escucha, en el tiempo y en el espacio, Él también te permitirá que tú veas como Él redime tu tiempo y tu vida. Porque hay personas que dicen, no, es que si hago esto voy a perder tiempo, y no se dan cuenta que cuando Dios te está demandando algo, Dios te puede redimir el tiempo. Es decir, ese tiempo para ti no va a pasar. Dios lo toma en cuenta porque va a ser productivo lo que haces para Él, pero Dios te va a dar más tiempo luego para que tú puedas alcanzar todo lo que Él quiere que tú alcances. Y hay personas que no lo ven, hacen un mal negocio, negocian con su mente humana los principios de Dios y pierden el beneficio que los principios le pueden dar en función de redención. Y esto implica redimir tiempo también, y espacio, y bienes, y riquezas, y todo lo que Dios quiera. Por eso Jesús habló
de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que es justo cuando tú obedeces a Dios, es justo cuando pones a Dios de primero, es justo cuando le das a Dios primero, es justo cuando decides hacer lo que Dios te dice hacer. Es justo. ¿Alguien lo cree? Aleluya. Como me decían algunos hermanos el día de la vigilia pasada, si tenemos los aires, como que les da más sueño. Si apagamos los aires, se van a despertar porque el calor no los va a dejar. ¿Cómo están con el aire? ¿Están bien? ¿Los está durmiendo? Porque mira, algunos están así, mire. A veces, escúcheme, a veces no tenemos la actitud para ser impartidos. Y como no tenemos la actitud para ser impartidos, no somos impartidos. Por muy bueno. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús tenía lo mejor lo tenía. Pero muchos no recibían lo que él impartía. No lo recibían. Yo les estoy hablando aquí de un principio que va a direccionar, va a pautar todo lo que sigue en estos 4 días siguientes. Y si usted no entiende esto hoy, mañana usted se va a hacer un lío con lo que yo voy a hablar y pasado y el otro día y así. Así que lo de hoy es fundamento. Di conmigo fundamento. Bueno, decía que si usted se alinea a la voluntad de Dios en el tiempo y en el espacio, Él también le va a permitir a usted ver la redención de ese tiempo en su vida, en lo que usted hace. Él le va a dar a usted la oportunidad de comenzar lo que tiene que comenzar a hacer. Y aún usted, escuche, Dios le va a dar la oportunidad de que usted logre cosas en menos tiempo, cosas que pudieron haberse tardado años, que usted las logre en menos tiempo. ¿Por qué? Porque en este ciclo de redención ocurren cosas extraordinariamente. Es decir, lo que usted esperaba que ocurriera en 2 años, Dios lo puede hacer en 6 meses, en 3 meses, en 1 mes. Por eso hay mucha gente que a veces no avanza, porque ellos pusieron todas sus metas en sus fuerzas, en su esfuerzo humano. Por eso no avanzan. Y yo espero que de aquí a 6 meses y a 1 año, y Dios dice, ¿pero por qué? Si me obedeces, si haces lo que yo te mando, si haces lo que yo digo, yo puedo redimir tu tiempo y tu espacio y hacerlo en un día. Di conmigo, ciclo de redención. De eso se trata. El Señor nuestro Dios es nuestro redentor, y cuando decimos que Él es nuestro redentor, tenemos que entender que no es solo el redentor de nuestra vida en relación al pecado y a la esclavitud que teníamos a Satanás, sino que es redentor de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos. Él es nuestro redentor y es especialista en hacer cosas nuevas. Por eso Dios también nos da nuevas oportunidades, y en la medida que nos alineamos a Él, a lo que Él quiere hacer, y dependemos de Él diariamente en nuestra vida, entonces experimentamos su sanidad, su liberación, su abundancia, su gozo. Por eso, en estos próximos días, veremos que el tema de los primeros frutos, el tema de las primicias, el tema de las primeras cosechas, el tema de las primeras utilidades, es un asunto muy serio para Dios, y nos interesa y nos conviene prestarle atención. Es la voluntad de Dios que nosotros le honremos a Él con nuestros bienes, ¿sí o no? Es la voluntad de Dios que lo honremos con nuestras primeras utilidades, ¿sí o no? Entonces es necesario que nosotros reconozcamos primero que no lo hemos hecho bien. ¿Sí o no? ¿Y por qué perdieron el entusiasmo? Veníamos bien. Si entendemos lo primero, tenemos que aceptar que no lo hemos hecho bien. ¿Y por dónde tenemos que comenzar? Por pedir perdón, si queremos que las cosas vayan bien. Si no, bueno, está bien, siga como va. ¿Cómo se llama eso? Así que tenemos que entender lo que para Dios significa los primeros frutos, las primeras cosechas, lo primero. Di conmigo, primero.
¿Sabes algo? Lo primero tiene que ver con el diseño de Dios para nosotros. Lo primero tiene que ver con el diseño de Dios para nuestra vida. Si nosotros no lo entendemos, lo perdemos todo, porque todo depende de lo primero. Todo. Sin Cristo no estaríamos aquí. Y la Biblia reconoce a Cristo como el primero entre muchos hermanos. Lo primero es nuestro enlace con todo lo demás. Si perdemos lo primero, perdemos todo lo demás. ¿Me está siguiendo? Así que, si entendemos esto, si entendemos este significado, entenderemos por qué Dios nos quiso dar el reino a través de su amado Hijo, Jesucristo. Si entendemos esto, vamos a entender nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Y que cuando usted se mira como un ciudadano del reino, usted no se comporta como una persona religiosa. Yo quiero que usted vea por un momento, tenga una visión de una persona en una empresa. ¿Los ve religiosamente? La gente está usando mente, cuerpo, alma, espíritu en lo que está haciendo. Todas las personas lo hacen, todas. Algunos lo hacen en la dirección correcta y otros lo hacen en la dirección incorrecta. Los que hacen en la dirección correcta siempre están recibiendo mayor recompensa. Yo quiero insistirle en esto para terminar. Mantenga pavor en su mente, en su corazón, el pasaje de Proverbios 3 que leímos al principio, porque vamos a relacionarlo todo con eso que hoy hemos hablado en esta serie que yo he titulado Las primicias versus la sabiduría humana. Si no perdemos la referencia de Proverbios, esto nos va a ayudar a nosotros a entender el principio de las primicias o la ofrenda de los primeros frutos, de manera que vayamos captando el significado, su aplicación, su trascendencia, su valor y todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Mire lo que le voy a hablar mañana para que ore por mí. ¿Cuántos van a orar por mí? Yo le quiero pedir que ore. El viernes en la vigilia le dije a los varones, por favor oren por mí, y les hablé un poquito de todo lo que estamos haciendo. Trabajamos mucho, pero entendemos que es una asignación del Señor a nuestra vida, así que no la podemos delegar. Por eso no la delegamos. Bueno, si usted va a orar por mí, ore para que el Señor me ayude, porque el día de mañana me ayude a desarrollar. No crea que lo tengo todo listo, estoy trabajando todos los días. Mañana voy a hablar de esta ofrenda de los primeros frutos que Dios identifica como las primicias, y voy a hacer una relación con la primogenitura, una relación directa con la primogenitura, para que usted entienda por qué es tan importante no perder lo primero. No podemos perder lo primero. Si perdemos lo primero, perdemos todo lo demás. El Señor nos enseñó que cuando consagramos lo primero, consagramos el resto. Así que no podemos perder lo primero. Yo quiero que te lleves eso en tu corazón hoy. No puedo perder lo primero, porque lo primero Dios me lo responsabilizó a mí para consagrárselo a Él. No lo puedo perder. ¿Cómo pudiéramos perder lo primero? ¿Cómo? No consagrándolo. ¿Qué más? Es que no dándole... ok, mire, era lo que iba a explicar. Es que si lo perdemos no lo consagramos. No, a veces creemos que lo tenemos y no lo consagramos porque lo tenemos. No, para Dios es diferente. Les quiero explicar, antes de seguir con Mavieli, le quiero explicar. Voy a tomar esto como ejemplo, pudiera tomar otra cosa. Le quiero explicar. Si yo considero que esto es lo primero, pero no se lo voy a dar al Señor, yo lo perdí de vista hace rato. Esto ya no es lo primero. Lo primero está dentro de mi corazón y hace rato lo perdí. Esto es simplemente algo que me hizo pensar, me hizo desviar mi atención de lo primero. ¿Qué dice la Biblia del corazón? ¿Qué dice? Que no confiemos en él. ¿Por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es simplemente una representación. Lo primero no está afuera. ¿Dónde está lo primero? Si usted lo pierde, lo que está dentro,
lo de afuera no sirve, no funciona, se hace intrascendente. Entonces, no pierdas lo primero. Por eso cuando están diciendo ustedes no consagrarlo, no, porque yo digo no lo consagro, me lo voy a quedar, pero yo lo perdí hace rato, pensé que era esto, lo perdí hace rato. ¿Qué dijo usted? ¿Dónde le doy el primer lugar a Dios? ¿Aquí? ¿Dónde le doy el primer lugar a Dios? En mi corazón. Cuando le doy a Dios lo primero, Él puede pedirme lo que quiera, porque